Charlas en la otra escena. Charlas en la otra escena, ok. Buenas noches. Esto es Charlas en la otra escena. Grupo Moelio y Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde Argentina. Doctora Dombrowski, buenas noches. ¿Qué tal, Luis Torres? ¿Cómo le va? Bien, bien. Aquí pasándolo. Con lluvia hoy. Con lluvia. Pero bien, bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos una película que se llama Pienso el final. Que la sacamos de Netflix y bueno, la idea es poder trabajar, hacer una después de mi parte, porque con esto de que tenemos que ir haciendo cámaras diferentes para que vamos a trabajar la sinopsis, pero el núcleo, el núcleo, yo creo que la palabra es el núcleo, la esencia de toda la película tiene que ver con esta poesía que usted nos va a leer. Sí, el nombre del poeta, ¿no? No me acuerdo. ¿Te lo tiene? No sé si lo dice ahí. Bueno, como se decía en la escuela antes, a ver, acá el compañerito trajo una inquietud. A ver, tarea para mañana. A ver, ¿quién trae el nombre? Bueno. La poesía se llama Perro de Hueso. Así es. Volver a casa es terrible. Tanto si... Uy, ¿qué? Ah, sí. Vuelvo. Dice, Perro de Hueso. Volver a casa es terrible. Tanto si los perros te lamen la cara o no. Tanto si te espera una esposa. O solo una soledad con forma de esposa. Volver a casa es terrible, solitario, y piensas con cariño en la opresiva presión barométrica del lugar de donde acabas de llegar. Porque todo es peor cuando estás en casa. Piensas con nostalgia en los bichos que se aferran a las plantas, las largas barras en el camino, la asistencia de carretera y los helados, las formas peculiares de ciertas nubes y los silencios porque no querías regresar. Volver a casa es horrible. Y los silencios y las nubes propias de tu hogar no hacen más que agudizar el malestar general. Las nubes como tales son sospechosas, no están hechas del mismo material que las dejaste. Tú mismo fuiste cortado de una tela turbia y distinta, devuelto, descartado, despreciado por la luna, infeliz por regresar, estancado en los lugares equivocados, con tu traje roñoso, raído como trapo, viejo, gastado. Regresa a casa como a otro planeta ajeno. La fuerza gravitacional de la Tierra se ha duplicado. Hace que arrastres los cordones desatados y los hombros. Esculpe la estrofa de la angustia estrujante. Vuelve a casa más profundo. Un pozo seco ligado al mañana por una frágil hebra de... Da igual. Suspiras ante la embestida de días idénticos. Uno a la vez. Para el caso, bueno. Da igual, volviste. El sol sube y baja como una puta cansada. El clima inmóvil como un miembro roto, mientras envejeces sin pautas. Nada se mueve excepto las cambiantes mareas de sal en tu cuerpo. Tu visión se nubla, llevas el clima contigo, la gran ballena azul, una oscuridad esquelética. Regresas
con visión de rayos X. Tus ojos están hambrientos. Vuelves a casa con tus dones mutantes, a una casa de hueso. Todo lo que ves ahora, todo es hueso. Gracias. Bueno, la película. Pienso el final, ¿no? Esta película que lo que atraviesa toda esta película es esta cuestión del tiempo. Esta cuestión del tiempo que justamente no es un tiempo uniforme, ¿sí? Entonces, el argumento podría ser muy simple. Es una parejita que se encuentran en un día de mucho frío, que incluso está nevando. Él la pasa a buscar para ir a conocer a los padres de él. Déjenme comprobar. Sí. Que la pasan a buscar, la pasa a buscar para, ella se llama Luz, por toda una zona de granja que está todo nevado, y llegan, él le muestra un poco cómo es la granja en el invierno, después comen con los padres, y ella insiste todo el tiempo en que quiere regresar rápido porque tiene mucho trabajo para hacer, tiene que escribir un artículo o una cosa así. Entonces en la película el tema tiene que ver con todo esto de hablar fundamentalmente en el trayecto. Ellos van hablando y ellos van pensando, cada uno de ellos va pensando, y se van ya sobre la última parte de la película, se van superponiendo diferentes escenas, como diferentes hilos narrativos, ¿no? O sea, nos van contando cómo llega el final. Cómo llega el final, un final que es polisémico, la palabra final. Que puede estar pensado del lado de la muerte, porque hay un señor que es mayor que fallece, o el final de una obra de teatro, cómo está la historia allí. Esto es a grandes rasgos, digamos, ¿no? Hay todo un monólogo interno de parte de ella, que es justamente cuando ella piensa este poema y se escucha la voz de ella que va hablando al respecto, ¿no? Entonces los pensamientos de ella muchas veces se superponen con el diálogo que va teniendo con el novio o las veces que él escucha como voces, ¿no? Que le traen del pasado en ciertos lugares. Ese es, digamos, el argumento lineal, ¿no? Si uno lo quiere tomar en esos términos. Y ahora vayamos a pensar todo esto, ¿no? Lo que es muy rico, y esto tiene que ver con una cuestión cinematográfica que no es mi ámbito, pero justamente pensaba en las primeras películas del cine, ¿no? Incluso las del cine mudo. Pensaba, por ejemplo, en El Ángel Azul, en la de... ¿cómo se llama? Eisenstein, ¿no? No. Bueno, El Ángel Azul, con Marlene Dietrich, en todo, o El Gabinete del Doctor Caligari, las primeras que hubo, que se pone la cámara, ¿no? Fija, y entonces es como si se pusiera la cámara delante de un teatro, de un escenario donde se mueven los personajes para acá y para allá. Y entonces uno ve, la cámara está fija y está ahí, ¿no? Todo esto, ¿no? Como sin pensarlo, las últimas filmando con cámara al hombro y prácticamente sin
con la luz natural, diferentes, ¿no?, momentos del cine, todos muy enriquecedores para transportarnos a ese ahí y entonces, ¿no es cierto? Y después pensaba en esto de la linealidad del tiempo, que tenemos, que justamente es James Joyce el que viene a cambiar esto, ¿no? Esto que no hay un tiempo lineal, digamos, en todo lo que es el relato a nivel de literatura, estoy hablando, que es todo muy enriquecedor. Bueno, entonces hoy tenemos esta película que es una panoplia así, ¿no?, de objetos de arte que se nos ofrecen a la vista y que uno los puede ir leyendo, ¿no? Uno está atravesado por todos esos. De pronto aparece un baile, ¿no?, o sea, una danza, una escena que baila muy fuerte, la escena esa, muy interesante. La música que vienen escuchando, incluso ellos hablan de cine en la misma película, ¿no? Hablan de una película genial que nosotros hace 1000 años la trabajamos, Mujer bajo influencia, de Cassavetes y la actriz Gina Rowlands, y bueno, es una maravilla, ¿no? Que justamente decíamos el último miércoles, si pueden, vean esa película porque es muy buena, y que de lo que se trata es que en la película, en la de Cassavetes, Mujer bajo influencia, es una mujer que está casada con un marido que si no es albañil, es trabajador, ¿no? Y ella tiene 2 hijos, si no me equivoco, chiquitos, pero ella es así como muy fuera de lo común, muy fuera de lo común. Entonces es muy creativa, muy abierta, muy juguetona, juega mucho con los chicos y demás, y trae siempre eso, ¿no? Siempre trae ese aire fresco, siempre trae esa cosa loca, ¿no? O sea, que un poco la película es lo que nos viene a decir eso, hasta qué punto es la cordura y hasta qué punto es la locura, ¿no? Elementos que nosotros trabajamos en psicoanálisis, que no hay un límite para decir de acá hasta acá se está cuerdo, de acá hasta acá se está loco. O sea, se mueven como el amor y el odio, como la temperatura, el frío y el calor en la misma línea. O sea, ¿hasta qué punto? ¿Quién puede decidir que alguien esté loco realmente? O sea, sí, obviamente que cuando se está muy fuera de la realidad es algo que es muy obvio. Bueno, y en esta película ella empieza a hacer cosas, digamos que ya empiezan a dar que pensar, pero no grandes cosas. De pronto es como que llega a se emborracha, ¿no?, en algún lado, de pronto traen a un hombre que está de la calle, en serio, un teporocho, un mendigo, acá lo entra a la casa, le da de comer, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ¿por qué no relaciones? Llega a tener relaciones con él, y de esto se entera el marido, y bueno, y de toda una cosa así, o sea, que va increyendo. Entonces llega un momento en que la familia dice, esto no puede seguir. Bueno, conclusión, a ella la internan y le hacen electroshocks y le hacen un tratamiento terrible, y como la devuelven y domesticada, la vuelven sí, está domesticada, está amansada, y está así como ida ella todo el tiempo, le dan pastillas para que tome, y esa, ¿no?, que muchas veces con un trabajo psicoanalítico, eso puede ser tranquilamente contenido, puesto se puede trabajar sin que llegue a esas barbaridades, ¿no?, del electroshock y demás. Entonces, bueno, en la película, por ejemplo, ellos hablan, ¿no?, y dan una lectura muy interesante
de la película, ¿no? Porque justamente uno la ve desde un lado y ella lo ve desde el otro, ¿no? O sea, ¿quién es el que está loco, en definitiva? ¿No? Si el entorno o si ella. Entonces, bueno, toda esta película tiene que ver con todo esto, ¿no? Con un pensar, un hablar, esta poesía que es increíble, y que nos trae con esta cuestión de pensar el final. Pensar el final, y cuando uno escucha la poesía, lo que escucha es incluso ellos mismos la dicen, ¿no? Es algo del orden de lo melancólico. Entonces, la característica fundamental, claro, porque a lo largo de la poesía está parado o parade, el poeta está en el lugar del perro, está en ese lugar de que se considera como descartable, por así decir. Y esa es justamente la característica de la melancolía. La diferencia que nos hace Freud entre lo que es la depresión, estar atravesando un duelo, por ejemplo, nos dice Freud, y la melancolía, es que la sombra del objeto cae sobre el yo. Esa es una frase genial de Freud. Lo que nos quiere decir es que ese objeto que teóricamente tiene que perderse en algún momento, porque el trabajo del duelo, de lo que se trata, es justamente esto de poder ir haciendo los duelos, ¿no? O sea, estos objetos amados tienen que perderse y tienen que tener la categoría de perdido. Mientras que en la melancolía, en algún trabajo que hicimos por ahí hace un tiempo, de lo que estamos hablando es de un trabajo amándose y perdiéndose, pero nunca el gerundio, ¿no? Ando, endo, lo que nos trae es esa cuestión de la repetición constante. Nunca se termina de perder, nunca se deja de amar. Entonces, toda esa energía psíquica queda en la recriminación, porque el superyo, como estábamos hablando antes, recrimina todo el tiempo que ¿por qué se está perdiendo el objeto? ¿Por qué no queda el objeto por siempre allí? Y es tanta la fuerza que tiene esa identificación, ese objeto que se está perdiendo y que no termina de perderse, que es como una sombra que cae sobre el yo y que no permite que el sujeto pueda de pronto terminar de hacer el duelo y encarar la vida en esta búsqueda del deseo, que es de lo que siempre hablamos. Entonces, esta cuestión melancólica tiene que ver con eso, con un estar, con una... Es como estar con una momia. O sea, ¿qué es la momificación? Es tener ahí un cuerpo, ¿no? Es que no termina de enterrarse, que no termina de cerrarse el recorrido, digamos, para que uno pueda enterrarlo, ¿sí? Y poder seguir adelante. Es como estar en el velorio, ¿no? En el funeral, todo el tiempo vivir de esa forma. Y a la vez, en la melancolía, es recriminarse todo el tiempo la culpa, por tu culpa, ¿no? Se perdió este objeto, ¿por qué no está ahí y demás? Entonces, es una tristeza muy, muy, muy grande la que atraviesa la persona que está atravesando una melancolía. Ahora bien, si nosotros pensamos pensamos en el poema en toda esa tristeza que lleva a pensar el final, ¿no? Que lleva a pensar, con esto quiero terminar. Esto lo estoy haciendo en el monólogo, ¿no? Que va teniendo la protagonista. Se ve
que después pasa a ser también esa tesitura, pasa a ser también la de, creo que Jesse, el nombre del otro personaje, es esta cosa de vivir con esa tristeza, estar atravesados por esa tristeza, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago y creo que es la que se genera con este poema es esa de, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo, ¿no? Si uno está en un determinado lugar o de pronto va a trabajar a otro lugar, pero le ha quedado un lugar, el lugar de origen, donde realmente estuvo bien, estuvo con la familia, la pasó bien, pensemos en unas vacaciones, pensemos en algo agradable, algo sobrellevable, algo lindo, bien, que uno se ha sentido bien, que ha sido reconocido, ha sido considerado, que estuvo con la familia en ese espacio. Si uno le está pasando mal, le queda siempre la nostalgia por ese lugar, ¿sí? O sea, por ese lugar en el que uno estuvo y bueno, ahora cuando termino todo esto que estoy viviendo ahora, lo que sea, no tuve que ir por trabajo, lo que sea, voy a volver, voy a regresar a este espacio donde he estado bien, donde la pasé bien, me quieren, los quiero, me reconocen y estoy bien. Ahora bien, si uno, o sea, está en un mal momento y puede saber que la salida es regresar a ese lugar donde uno estuvo bien, porque ahí me sentí bien, la cuestión está del bienestar. Pero si estoy pensando solamente en el final y no tengo ningún lugar, no tengo ningún elemento, espacio, tiempo al que aferrarme, de lo que se está hablando ahí es que yo nunca estuve en ese lugar. Nunca estuve en ese lugar donde me puede servir como un lugar, como un ideal, como un lugar al que llegar. Yo nunca estuve ahí. Porque no tengo elementos, no tengo recursos como para poder pensarme bien en algún lugar. Entonces, yendo para atrás y pensando en la película, cuando en este caso es el joven el que está pensando pienso el final, él se piensa como un espacio, como un cantante de, ¿cómo se llaman estas? Que se canta, music halls en inglés, que hablan un poco y otro bailan o cantan, un estilo, un género de teatro. Él se piensa así, o sea, él se piensa triunfador, se piensa ganador, incluso con una medallota que le han regalado, y que bueno, va a llegar un determinado momento que ya muy anciano se va a acostar y se va a morir, se va a terminar su vida. Pero ya están todos grandes, o sea, porque las caras de los que fueron a verlo, ¿no? en ese teatro, son todas personas ya grandes y con arrugas, como que han pasado la vida, ¿no es cierto? O sea, ya están todos mayores, digamos, y las marcas de la vida que le van quedando, pero que él, bueno, ya le dan la medalla, el reconocimiento y llega a ese lugar. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Qué es lo que nos cuenta Freud? ¿Qué es lo que nos dice Freud? Que uno ha estado en ese lugar del ideal, en ese lugar
siendo el muñequito del pastel, dijéramos en México, siendo lo máximo, su majestad el bebé, y que después poco a poco uno va siendo confrontado con la realidad hasta que uno se confronta con eso de todo no se puede, o sea, lo que llamamos la castración, y introyectamos esa falta, pero ya estamos habilitados para ir a salir a la vida, a buscar momentos felices, que nos completen, que nos hagan bien, y que llegado ese momento nos damos cuenta que se nos dice, bueno, todo esto propicia el deseo de seguir adelante, de buscar esos momentos y esos espacios. Pero si uno nunca ha estado en ese lugar, en ese primer lugar de ser el objeto del deseo de la madre, y cuando hablo de la madre me refiero a la cosa, me refiero al entorno, a los primeros primigenios, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces lo podemos pensar no necesariamente en la madre, en la señora, ¿no? que lo parió, sino podemos pensar en un padre, podemos pensar en una abuela, podemos pensar, porque hay situaciones donde justamente no es el elegido, la elegida de esa madre, porque por diferentes circunstancias. Sin embargo, el entorno rescata a ese bebé y lo pone el entorno lo pone en el lugar del ideal, y desde ese lugar del ideal va a poder constituirse como sujeto y llegar a tratar de buscar la vida lo mejor que se pueda, pero ha conocido ese lugar, ¿no? Por eso la frase esa, fuiste un hijo querido, no fuiste un hijo querido, deseado, no deseado, es muy superflua, es muy vana, ¿no? O sea, no pasa necesariamente por esta señora o por este señor, porque puede haber una abuela, un abuelo, no sé, diferentes circunstancias que a uno lo rescaten y le den otro lugar en el que a uno no lo han puesto. Entonces por eso hablo de este entorno, por eso hablo de la cosa con mayúscula, ¿no? que me va estructurando, ¿no? De a poco me van poniendo en ese camino. Entonces, desde este lugar, desde la forma en que los dos protagonistas hablan, nos damos cuenta que si han estado, no han sido muy reconocidos, muy queridos en ese lugar. Por eso es el único lugar que de pronto habían ocupado, es el lugar del que no vale, del que no sirve, del que y a ese lugar quieren volver, no tienen ese lugar luminoso del que estaba hablando en un principio, y por eso piensan en el final. Porque bueno, volviendo al doctor Brownstein, él hace una gran diferencia entre lo que es la nostalgia y el anhelo. En la nostalgia uno está parado en un punto de la vida y mira para atrás y sabe que se pone triste por el objeto amado y perdido, por esa nostalgia que tiene, queda en esa nostalgia, ¿no? Regodeándose, ¿no? En esa tristeza, en todo eso. Mientras que en el anhelo es pararse en un determinado punto de la vida y mirar para adelante, hacia el deseo, hacia el anhelo, ¿no? Dando cabida al deseo, mejor dicho, sin saber qué es lo que puede venir, porque nadie sabe qué es lo que puede venir, si bueno o si malo, una de cal, una de arena, decimos acá, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo que va a venir, pero sí tenemos todo el entusiasmo de decir, y tal vez se pueda, ¿no? Entonces, eso es lo que estos dos protagonistas no tienen, no muestran, ¿no?
incluso hay la escena esta de la danza que se da, que son dos bailarines maravillosos, cómo bailan realmente, cómo andan por la vida, cómo nos muestran que ellos van, que se enamoran y llegan a un momento que están casándose, ¿sí? O sea, hay una ceremonia en la que se van a casar. Y en ese momento aparece un tercero que se lleva a cabo una lucha a muerte con el protagonista, con este muchacho, y los dos bailan y lo terminan matando, ¿no? Entonces, termina matando el muchacho a este que venía en el lugar del padre, por así decir. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Nos está diciendo ahí todo el drama edípico, ¿no? Ese drama edípico en el que uno, en el mejor de los casos, tiene que asumir la ley, la castración, y que la madre es un objeto prohibido, ¿sí? La madre es imposible. Sin embargo, lo que nos muestra en ese baile, lo que se muestra allí es que el triunfo edípico, o sea, es este joven que teóricamente estaba con la novia, pero evidentemente la que era la novia era la madre, y era una cuestión endogámica. Entonces él mata al padre. Entonces esa culpa, ¿sí? Esa culpa es por siempre. Esa culpa es por siempre, porque no puede salirse de esa tristeza y de esa culpa que aparece allí. Y esto queda totalmente graficado, porque en paralelo a esta película nos van contando la historia del conserje, de un conserje de una escuela que estaba por allí cerca de la casa y demás. Y este conserje se ve, o sea, en el recorrido de la historia nos damos cuenta que ese conserje es en realidad este joven cuando ya es mayor, cuando es ya casi anciano, digamos, y acá le decimos el portero de la escuela, el que limpia, ¿no?, los pisos, arregla las cosas y demás. Entonces, este hombre sigue viviendo en esa misma casa donde ellos fueron a conocer a los padres, unos padres muy especiales, por ciertos detalles de fotos, de pantuflas, nos damos cuenta que es la misma casa y que ese hombre en realidad es el conserje, ¿no? Entonces, quien termina, estaba contando lo que era la danza, cómo se manejaba toda esta cuestión de la danza. Entonces, como que cuenta la historia de que él queda en una relación, no puede salir de esa endogamia y queda en la misma casa paterna y va a terminar suicidándose en el auto por hipotermia, porque está congelado, digamos, ¿no? Así es como amanece el vehículo, digamos, ¿no? Está congelado. Aunque él le hubiera gustado estar en ese lugar donde recibe la medalla y donde cantan y todo el mundo lo vitorea y toda una situación así. Entonces, eso, pensar el final. También otra lectura posible que pueden ser es que cuando este hombre se está muriendo, porque bueno, hasta que termina muriéndose congelado, todo eso haya sido una ilusión y que esta jovencita nunca haya existido, simplemente haya sido tal vez un conocimiento que él tuvo y construyó toda esa historia en ese momento, como a él le hubiera gustado vivir y como en realidad ha vivido. Pero lo que nos dice la poesía, lo que nos describe la poesía, es ese lugar terrible cuando
uno tiene que sostener esto y no tiene ese recurso de ese lugar luminoso que a uno le puede servir como una antorcha, ¿no? En la noche oscura, como para poder seguir adelante. Entonces, se trata de eso, ¿no? O sea, de la vida, la muerte, quién uno ha sido, y si es posible la corrección. Sí, es posible la corrección. Es posible, como se ve, acá lo grafican con que le entregan un premio y demás, y bueno, es posible corregir los rumbos, ¿por qué no? Sí, es posible, o sea, con un buen trabajo uno puede ir corrigiendo el rumbo y buscar su propio rumbo. Bueno, muy bien. Acá estamos. ¿Cómo ven? ¿Algún otro